días, hermanos. Han pasado ya algunos meses que no veía a algunos, que no nos veíamos, pero gracias a Dios estamos acá nuevamente para compartir la palabra, para orar al Señor también juntos como iglesia. Han sido largos meses, ¿verdad? El tiempo se ha detenido. Sé que no ha sido fácil para muchos, una cuarentena extremadamente larga, sobre todo para los que no trabajaron ese tiempo. Así que es lógico suponer que también fue una prueba difícil para muchos. Prueba para matrimonios, ¿verdad? La convivencia siempre es difícil, aunque estemos casados. No lo digo por experiencia propia, pero lo digo por que uno observa que es difícil. Así que imagínense esa cuarentena. Yo creo que habría que premiar a muchas mujeres, ¿verdad? Aguantar a un hombre ahí en la casa 6 meses, eso no debe ser fácil. O sea, debe ser bien complicado, pero bueno, ya salieron de eso. Me imagino que también aguantar a muchas mujeres tampoco sea fácil, ¿verdad? Eso lo dirán muchos hombres. No ha sido fácil, 6 meses, largo, pero salimos de eso. Y quizás los que están solteros también lo piensan, como yo. Dirán, bueno, por lo menos 6 meses hace falta alguien con quien pelear, aunque sea 5 minutos, porque no es fácil. Estar encerrado todo el tiempo también cansa un poco. Pero bueno, gracias a Dios ya pasó ese tiempo. Ya el Señor va encaminándonos y podemos ver la gracia de Dios. El Señor no pone una prueba sobre nosotros que vaya más allá de nuestras fuerzas. Así que pudimos soportarla. Me gustaría invitarles así para comenzar la exposición de la palabra. Ir a Filipenses. Hoy no vamos a hablar acerca de parábolas, como he estado compartiendo veces atrás. He querido compartirles otro tema que considero que viene muy acorde a la necesidad que tenemos en la actualidad. Quiero invitarles a ir al capítulo 1 de Filipenses. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido de estar juntos, y Señor, también de exponer tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos hables en esta hora. Señor, que nos ayudes a contemplar tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, que aparte de nuestras mentes, de nuestros corazones, todo aquello, Señor, que pueda ser un estorbo para poder disfrutar
este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles el sermón de esta mañana bajo el título El inalterable gozo de Pablo. El inalterable gozo de Pablo. Muchos escritores eruditos han dicho que de todas las iglesias del Nuevo Testamento, o de aquellas que conocía Pablo, por lo menos, la iglesia favorita era la iglesia que estaba en Filipo. La iglesia a la cual Pablo le está escribiendo en esta epístola a los filipenses. Dicen que es la iglesia favorita de Pablo porque Pablo tiene mucho que agradecerle a esta iglesia, no tiene nada que reprocharle, no tiene problemas morales que reprocharles como sí tuvo que hacerle a Corinto, no tiene problemas doctrinales que reprocharle a esta iglesia. Así que en base a esto, y además del agradecimiento que Pablo y la calidez con que Pablo le escribe a esta iglesia, que es notable cuando usted lo lee, pues ha llevado a muchos a pensar esto. Cuando Pablo escribe esta epístola, si Pablo no dijera en ese momento que él estaba preso, estoy seguro que ninguno de nosotros se habría dado cuenta que el que escribe está preso. Porque es un contraste muy grande. También se ha llamado Filipenses la epístola del gozo, de la alegría. Porque Pablo, estando preso, cuando escribe esta carta, deja ver cualquier cosa menos que él estaba preso. Es la carta de un hombre que está como alegre, de un hombre que está gozoso. Y alguien puede pensar, pero eso es normal. Si es cristiano, tiene que estar como gozoso. Esa es una perspectiva triunfalista del Evangelio. ¿La ha escuchado alguna vez usted? Hermano, ¿cómo está usted? ¿Y qué hay que decir? No sé aquí, pero en Cuba hay que decir en victoria. O sea, si usted me dice que está en victoria, usted no es ni cristiano, porque un cristiano, ¿cómo tiene que estar? En victoria. Eso es lo que yo llamo una visión triunfalista del Evangelio. Si usted es creyente, usted tiene que estar siempre bien. No se admite que usted esté mal. ¿No es así? Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que aún han habido hombres de Dios en la historia que no siempre han sido como Pablo. Si usted lee el libro de John Piper, no sé cuántos acá lo habrán leído, La sonrisa escondida de Dios, ¿lo han leído? ¿Lo han escuchado? Pues John Piper habla de algunos hombres de Dios que aunque fueron muy usados por el Señor, no siempre disfrutaron el gozo de Pablo. No siempre fue así. Por ejemplo, él habla de David Brainerd. Este hombre vivió en el siglo XVIII, fue amigo de Jonathan Edwards. Fue un misionero que le predicó a los indios nativos norteamericanos. Un ministerio muy difícil. Si usted lee el diario de Brainerd, usted se va a dar cuenta que el hombre sufrió mucho. Y John Piper, ya al final, cuando él va hablando de la vida de este hombre, él dice: de nuevo digo que perdonaremos muy pronto a Brainerd por no haber sacado fuerzas y alivio de la galería divina del gozo.
porque su sufrimiento le hizo muy difícil verla. Eso está diciendo Piper en su libro, que se lo recomiendo. Pero nosotros debemos hacer cuanto esfuerzo sea necesario para no sucumbir aquí junto con él. Este hombre, un hombre de Dios, pero dice Piper que no pudo disfrutar de esa galería del gozo que le ofrecía el Señor. Así que yo me atrevería a hacerles una pregunta en esta mañana, hacérnosla a nosotros, y a cuánto de nosotros le ha pasado lo mismo, sobre todo después de esta cuarentena tan difícil. Se puede ser creyente, pero en ocasiones se puede perder ese gozo que viene del Señor. Aún David decía, ¿qué decía David en el Salmo 51? Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Dejó David de ser creyente? No dejó. Pero en su momento de aflicción, el gozo parecía haberse ido. Parecía haberse apagado en su vida. Entonces, por un lado, la visión triunfalista del Evangelio, siempre tenemos que estar gozosos, triunfantes. Y por otro lado está el hecho de que no siempre puede que sea así. Así que me gustaría, no sé si voy explicando el punto, la idea en esta mañana, seguir con el ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre que se encuentra preso, que le escribe a la iglesia de los filipenses porque no hay duda que la iglesia tenía muchas dudas en ese momento, tenía muchas preguntas que hacerse. ¿Qué pasaría con el apóstol Pablo? ¿Qué pasaría con el Evangelio? Ahora Pablo está preso, posiblemente en Roma. Y Pablo aquí expone no solo un pensamiento lógico, teológico, él expone su corazón, le escribe a ellos de una manera muy cálida, muy hermosa, y en el versículo 12, él les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y aquí me gustaría tocar el primer punto del sermón en esta mañana. El inalterable gozo de Pablo proviene del progreso del Evangelio. No cabe duda para nadie que, y eso lo dice mucho, el mayor misionero de toda la historia fue el apóstol Pablo. El mayor evangelista de toda la historia fue el apóstol Pablo. Su compromiso con el Evangelio era altísimo. Y aquí Pablo sí está preso, está pasando un momento muy difícil, pero él le escribe a esta iglesia y le dice: ustedes tienen que saber una cosa. El Evangelio ha sido beneficiado, el Evangelio ha progresado con mis prisiones. Pablo tenía mucho que quejarse. Quizás le iba mejor como fariseo que ahora como misionero. Pero él tiene una perspectiva diferente. Él tiene una visión del mundo diferente. Para él lo más importante es ver que el Evangelio progresa. Pablo es llevado a Roma. Él llega a Roma como un prisionero. Si es un prisionero, lo lógico es
Cuando llega a Roma y lo vean los soldados, que llegó ¿quién? Un delincuente, un ladrón. Pero mientras Pablo está en Roma, y estoy dando por hecho que es en Roma, aunque hay otra visión al respecto, comienza, como dice Hechos, a recibir creyentes que vienen a visitarlo. Está una especie de prisión domiciliaria con algunos soldados que lo están custodiando, que son de la guardia pretoriana. Esta era la guardia que cuidaba a gobernadores y al emperador, y que alrededor de cada 6 horas esta guardia era cambiada constantemente, de 2 soldados en 2 soldados. Así que el hombre que llegó a Roma como un delincuente, como un prisionero, comienza a interactuar con los de la guardia, comienza a interactuar con los que venían a visitarlos. Había una iglesia en Roma que había sido fundada hacía años antes. Los soldados se comienzan a dar cuenta de que ese hombre no es el delincuente que quizás ellos pensaban que era. Y por eso no es extraño que Pablo diga que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, la gente ya sabía que Pablo estaba preso, no porque Pablo era un delincuente, como podría suponerse, sino que Pablo está preso por la causa de Cristo. Y el evangelio comienza a difundirse entre la guardia, comienza a conocerse a Pablo en Roma. Los cristianos comienzan a escuchar de Pablo, que estaba preso en Roma. Pablo comienza a predicar a los que visitaban, y el evangelio está progresando en Roma, la ciudad más importante de todo el imperio romano y del primer siglo. Así que Pablo está gozoso, no porque su situación, sus circunstancias lo favorezcan, sino porque a pesar de sus circunstancias, Dios lo ha guiado, lo ha fortalecido para que el evangelio progresara en la ciudad de Roma. Así que esta es una de las fuentes, considero yo, de las cuales el apóstol Pablo sustrae ese gozo inalterable, que a pesar de que las circunstancias le digan lo contrario, él puede escribir esta epístola hablando tanto del gozo, regocijándose tanto y exhortando a los demás a que se regocijen. Nosotros podemos preguntarnos muchas cosas al respecto, sobre todo cuando en esos momentos cuando parece que no disfrutamos tanto ese gozo, que es un fruto también del Espíritu Santo, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y la pregunta que deberíamos hacernos: ¿cuán integrado está el Evangelio a nuestras vidas? De tal manera que podamos nosotros también gozarnos del Evangelio cuando lo predicamos, cuando lo compartimos con los demás. Nosotros no podemos gozarnos como Pablo a menos que tengamos las convicciones de Pablo. No podemos hacerlo. No podemos pensar en gozarnos del Evangelio y de su progreso si no hemos integrado el Evangelio a nuestras vidas y si no hemos estado comprometidos con ese avance del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Evangelio avance? En el trabajo donde estamos, en nuestro hogar, en nuestro barrio, con nuestros amigos. Y alguno quizás ha pensado: no, pero es que eso es responsabilidad del pastor, no, eso es responsabilidad del hermano Samuel, que tienen que dar el cronológico.
todos tenemos que estar comprometidos con el progreso del Evangelio. La única manera de disfrutar, de tener ese gozo que Pablo está plasmando aquí en esta carta, es haciéndolo así, es comprometiéndonos con el progreso del Evangelio. Es sabiendo qué se siente experimentar, ver cómo contribuimos a la causa del Evangelio. Pero el gran problema que a veces tenemos que enfrentarnos es que el Evangelio no está muy integrado a la ecuación de nuestras vidas. No lo está. Cuando llegamos enfermos a un hospital, estamos tan tristes que nos olvidamos de compartir el Evangelio con los demás. Y salimos del hospital y llegamos a la iglesia y quiero un testimonio, hermano, Dios me ha librado de esa tribulación. Gracias a Dios que me libró. Pero nunca se compartió el Evangelio. No hay un testimonio, no se puede pensar como Pablo si no se actúa como Pablo. Donde quiera que el Señor nos lleve, en cualquier circunstancia que estemos, si el Evangelio está integrado, no digo que sea fácil, pero vamos a tener una fuente de gozo en nuestras vidas. Entonces, Pablo se goza porque su prisión contribuyó al Evangelio en Roma. Pablo también se goza porque su prisión ha sido una fuente de motivación para los demás creyentes. Había creyentes que tenían temor a hablar el Evangelio, y lo dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. No es que ellos están, qué bueno que Pablo está preso, estamos contentos por eso, no. Es que ellos están viendo en Pablo un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de las pruebas, un hombre que no ha claudicado a su mensaje, y esos son ejemplos que inspiran a los creyentes. Entonces Pablo está contento por eso. Pablo dice, bueno, sí, estoy preso. El Evangelio ha progresado, pero no solo ha progresado. Fíjense cuántas buenas noticias tiene Pablo. Pero también los creyentes se están animando a predicar. Ya han perdido el temor a compartir el Evangelio. Estamos hablando de una sociedad pagana en el que los creyentes no eran bien vistos. Así era en Roma, así era en Filipos también, teniendo en cuenta que Filipo era una colonia romana que fue fundada en el año 42 aproximadamente antes de Cristo, y eran orgullosamente romanos, se sentían buenos romanos. Entonces no era fácil. Y Pablo dice, bueno, estoy preso, pero están motivados a compartir el Evangelio. Y estoy alegre por eso, porque el Evangelio se está anunciando al final. Ese era el ministerio de Pablo, esa era la causa de Pablo, proclamar el Evangelio. Pues hay buenas noticias. Mi ejemplo está sirviendo de motivación a otros. ¿Alguna vez nos hemos gozado nosotros porque quizás las cosas difíciles que nos pasan puedan ser de motivación a otros? Y quiero añadirle más, cosas difíciles que nos pasan por causa del Evangelio. Porque a usted le pueden pasar cosas difíciles si se roba algo y va preso, o mata a alguien y va preso. Igual va a sufrir. Estoy hablando de siempre integrar a la ecuación de nuestras vidas el Evangelio. Cuando pasamos momentos difíciles por el Evangelio, podemos también gozarnos si esa dificultad puede servir de motivación para otra persona. En algún momento que usted tenga la posibilidad de compartir con esas personas. ¿Qué se siente para una mujer llegar al Evangelio y estar con un no creyente? Estaba casado anteriormente. ¿Cuánto tiene que pasar? Estoy poniendo solo algún ejemplo que puede servir, pero hablo siempre por causa del Evangelio. Las cosas que tenemos que sufrir cuando usted en un trabajo lo rechazan por ser creyente. Ejemplos simples de cómo eso puede servir a otros.
para motivarles a seguir proclamando el Evangelio. Entonces Pablo también se goza porque la circunstancia en la que él se encuentra, y se lo está diciendo a los filipenses que estaban tristes por Pablo, y Pablo le está diciendo: espérense un momentico, ustedes están tristes, están preocupados, pero yo puedo decirles que las cosas van bien. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pablo ni siquiera está preocupado por ellos. O sea, era lógico, eso pasa. Había una iglesia en Roma y esa iglesia tenía sus líderes. Pablo llega a Roma, su fama comienza a difundirse y quizás muchos líderes en la iglesia se sentían amedrentados, envidiosos por el ministerio de Pablo. Eso pasa. Le estaba pasando a Pablo. Sentían envidia por cómo se estaba desarrollando el ministerio de Pablo ahí en Roma. Parece que ellos ya, su fama se les había opacado un poco. Y Pablo está diciendo que ellos predican a Cristo por envidia. Eso pasa también, pasa. Sin embargo, Pablo no parece preocupado. Pablo no parece preocupado porque para Pablo lo más importante no es la fama, no es lo que le quieran hacer, no es el daño que le quieran causar. Para Pablo, ¿qué es lo más importante? Que el Evangelio está siendo predicado. No importa si está siendo predicado de una forma incorrecta, él no está criticándole ni la doctrina de ellos, ni la teología de ellos. Está bien. Lo que Pablo está diciendo es que tienen una motivación equivocada. Están predicando el Evangelio para ser famosos, para ganar reputación, para querer ser los primeros en la iglesia. Pero Pablo dice: está bien, lo acepto. Y me voy a gozar porque el Evangelio está siendo predicado. Y Pablo lo dice más adelante en el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está el gozo de Pablo. En que Cristo es anunciado. Ese, te recuerdo, es el primer punto del sermón en esta mañana. El inalterable gozo de Pablo proviene del progreso del Evangelio. Y les repito la pregunta que le hice hace un instante atrás. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Evangelio progrese? Donde el Señor nos ha llevado, donde el Señor nos tiene. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos esta cuarentena para que el Evangelio progresara? Para entender ese gozo de Pablo, hay que empezar por ahí. Integrando el Evangelio, ¿a dónde? A nuestras vidas, una prioridad en nuestras vidas, el avance del Evangelio. Como creyentes, en lo personal, todos tenemos la obligación de compartir el Evangelio. No hay excusa para no hacerlo. Y como iglesia, también, ¿qué estamos haciendo para que el Evangelio progrese? El primer punto en esta mañana. El segundo punto que quiero compartir en esta mañana. El inalterable gozo de Pablo proviene de su convicción como pastor. Bueno, ya ahí no tiene nada que decir, mamá. Y como creyente. Leamos desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Y es aquí donde ya Pablo comienza a exponer profundamente esas convicciones internas que nos explican a nosotros por qué Pablo actúa como actúa y por qué Pablo piensa como piensa. Pablo comienza a hablar con el corazón en la mano, como pudiésemos decir. Porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Frase interesante, pero no es el objetivo de esta mañana. Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Eso es lo que pensaba Pablo, eso es lo que creía Pablo. Él decía estar en una situación muy difícil. ¿Qué dilema tenía Pablo? Vamos a pensar si ese dilema de Pablo se parece mucho al dilema de nosotros. Pablo decía, bueno, yo quiero partir y estar con Cristo, que eso es muchísimo mejor, pero también quiero quedarme con ustedes. Eso es un dilema. ¿Qué hago? ¿Qué escojo? ¿Qué decido? Quiero las dos cosas. Eso es como, y cuando hablo de nosotros, por lo menos se usa mucho en Cuba. Hay quien que haya dicho en la iglesia, tenía un compañero que lo dijo una vez en la iglesia que estaba pastoreando. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Y toda la iglesia, amén, queremos irnos con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir ahora? La iglesia se quedó en silencio, nadie se quería ir ahora. Todo el mundo se quería quedar en este momento. O sea, no hay tanta... Sí, queremos irnos con el Señor, pero no hay apuro. El Señor sabe, a su tiempo nos vamos con Él. Algo más o menos así. Pero el dilema de Pablo era real. Él de verdad quería estar con el Señor. Lo que Pablo tenía no era resignación, no lo veamos tampoco así. Pablo estaba tan obstinado de la vida que quería irse ya con el Señor, no era así. Porque él también quería quedarse sirviendo a la iglesia. Entonces, Pablo no tenía forma de perder. No tenía. Si el Señor se lo llevaba, estaba más que contento, y si se quedaba, también tenía gozo. ¿Por qué? Porque él iba a continuar sirviendo a la iglesia. No había pérdida en la vida de Pablo. Entonces Pablo se goza porque si queda libre podrá continuar glorificando a Cristo con su servicio a la iglesia. Eso lo dice en el 1:25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esa es la diferencia. El Evangelio está tan integrado en la vida de Pablo, el servicio hacia los demás, que él dice, quiero quedarme para servirles. Mientras quizás muchos de nosotros digamos, queremos quedarnos porque es que todavía no he terminado de pagar la casa que estoy pagando, que tengo un proyecto que hacer. Señor, demórate un poquito más. Eso nos pasa a todos. Estamos viendo Pablo no era perfecto, yo no estoy defendiendo que Pablo sea perfecto, pero nos está dejando un ejemplo bien alto en cuanto al gozo en la vida del creyente. Entonces veamos en el capítulo 2, versículo 17, que dice Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo
y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces Pablo, como pastor, él quiere con todo su corazón quedarse para servir a la iglesia. Él está gozoso con eso. Lo vamos a ver también en el capítulo 4, el versículo 1 de Filipenses. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, escuche cómo lo llama Pablo aquí a ellos: gozo y corona mía. Pablo se goza en la iglesia. Dice que para Pablo, la iglesia de Filipenses, la iglesia a la que él pastoreaba, ¿eran qué cosa? Su gozo, su alegría, y a las cuales él servía. Yo creo que esto es otro ejemplo altísimo si queremos enfocarlo en el ministerio pastoral. Yo creo que en este aspecto también Pablo viene a ser un ejemplo para muchos pastores. A cómo ver a la iglesia y al servicio que se hace en la iglesia como una fuente de gozo. Que puedo decir que no siempre es así. No siempre es así. Tuve la oportunidad de compartir con muchas personas que estaban pastoreando iglesias. Y uno ve muchas experiencias. Y no siempre las iglesias son una fuente de gozo. Yo tengo testimonio acerca de eso y lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia recuerdo, y eso lo he conversado con el pastor y con otros hermanos, que cuando estaba en el seminario me mandaron para una iglesia en Palmarito de Tacámara. Posiblemente no tienen el mapa. Si usted lo busca, posiblemente no salga en el mapa. O sea, en una zona de campo. Y yo llegué a esa iglesia y todo el mundo en el seminario, cuando me hablaban Palmarito de Tacámara, me decían: no, hermano, terrible. Y llegué a esa iglesia, bueno, pues vamos a comenzar una idea con ánimo, gozo, y dice: vamos a echar hacia adelante aquí, a trabajar. Primer culto de la semana. 4 mujeres muy queridas, mayores, en la iglesia, 4. Y dije: Señor, no. Pero bueno, aquí vamos. O sea, todavía llegué con el ánimo te dura el primer mes te dura. Y cuando pasó ya un mes, testimonio personal, yo lloraba y decía: Señor, pero no. La comunidad tenía 700 personas y 300 eran testigos de Jehová. O sea que no tenía ni que predicarle. Literalmente, los testigos de Jehová pasaban toda la semana hasta iban a predicar a la iglesia. Imagínate. Llegaron en 2 ocasiones a predicar a la iglesia. O sea, una cosa terrible. Yo les invité a pasar y aproveché para predicarles a ellos. Pasen para acá, los senté del banco y aproveché para predicarles. Pero era difícil. Lo que quiero decirles es que este ejemplo de Pablo es muy alto, porque no siempre en el ministerio está ese gozo, el pastor tiene ese gozo, así como lo experimentaba Pablo. Sobre todo en iglesias donde es muy difícil estar. Y es un ejemplo altísimo de cómo alguien debe enfrentarse al ministerio. No solo en un lugar difícil, sino en todos los lugares. Entonces, como pastor, Pablo también, yo creo que es un gran ejemplo. Pero también lo es como creyente. O sea, si bien él quiere servir a la iglesia y él se quiere quedar, pase lo que le pase, también él está en el dilema. Porque como creyente, Pablo se goza. Porque él tiene un deseo profundo de estar con el Señor. Y él sabe que eso es mejor, claro. Él sabe lo que le espera en la presencia de Cristo. O sea, él tiene
un concepto de la salvación altísimo y muy arraigado en su vida. Y mientras hoy estábamos cantando todos los cantos que cantamos, yo podría citar de ejemplo cualquiera de ellos, porque es que todos, absolutamente todos nos estaban llamando a valorar la salvación. De hecho, copié solamente una breve frase de uno de ellos que decía: ¿cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor? Yo no sé si de verdad nosotros interiorizamos esto. Pero yo estoy seguro que eso era lo que creía Pablo cuando Pablo decía: yo quiero irme con el Señor, porque él sabía esta verdad. Él experimentaba en su vida. Por eso es que cuando nosotros leemos todo el pensamiento de Pablo en muchas de sus epístolas, vamos a encontrarnos frases, por ejemplo, como la de Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso era lo que creía Pablo. Pero cuando Pablo escribe en Efesios 6:17, dice: y tomad el yelmo de la salvación. Cuando él está hablando de la armadura de Dios, él dice: tomen el yelmo de la salvación. Les dice a Primera Tesalonicenses 5:8, dice al final: y por el yelmo de la esperanza de salvación. O sea, estas verdades teológicas que nosotros predicamos y anunciamos estaban integradas en la visión escatológica de Pablo, podríamos decir. Eso es lo que él quería, estar siempre con el Señor. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos estas convicciones de Pablo. O no sé si esas convicciones han languidecido un poco, se han debilitado y quizás ya no producen en nosotros el gozo que producía en Pablo, o que quizás alguna vez esas convicciones produjeron en nuestras vidas. No sé cuál fue su experiencia en esta cuarentena, pero Pablo miraba las promesas de Dios, Pablo miraba la salvación. ¿Y sabe qué pasaba en la vida de Pablo? Se llenaba de gozo. Y por eso es que él, estando preso, considero yo, puede escribir de la forma tan majestuosa que él está escribiendo. Pastor, con mando de tiempo, porque es que, disculpe. 9:30. Pues me queda un minuto para concluir. Se me había pasado, disculpen, hermanos. Pero si nosotros fuésemos a mirar no solo el ejemplo de Pablo, sino un ejemplo supremo, no hay lugar a dudas que nosotros tendríamos que apuntar al Señor Jesús. Aún Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Aún el Señor Jesús dice que tenía delante de él tenía su mirada puesta en el gozo que le esperaba. Ese gozo no es una mera ambición personal, era obtener la redención para su pueblo y era glorificar a Dios con su muerte y resurrección. Cuando Jesús veía ese gozo, esa satisfacción, él no le interesó lo que tenía que enfrentar. Aún Cristo viene a ser para nosotros un perfecto ejemplo.
Como dijo un comentarista, el ejemplo de Jesús nos enseña que el camino hacia la gloria y hacia el gozo siempre es un camino de sufrimiento. Así que concluyo con estas preguntas y ya termino. Iglesia, hermanos, ¿nuestra actitud es en algún aspecto parecida a la de Pablo? ¿O dista mucho de esa realidad? Si no es así, recordemos una cosa importante: esta actitud, así como la vemos, hemos leído, o sea, esto no surge solo por la espontaneidad, no es así, sino que la produce el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que viven y mueren para Cristo, cuya vida está centrada en el propósito de Dios y cuyas fuerzas provienen de la esperanza futura, en la cual, después de haber trabajado con dificultad, para la gloria de Dios se le dirá, o se nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Así es como funciona. Hermanos, que Dios les bendiga esta mañana y que el Señor nos ayude.